Segundo que estamos grabando. Listo, ya vamos a grabarnos a ver cómo nos va y cómo quedamos. Bueno, el Señor ponía en mi corazón para compartir en este primer estudio bíblico en línea el hablar sobre el significado inicial en la palabra de Dios de eso que nosotros llamamos hoy en día cuarentena. No encontramos claramente en la Biblia una cita que nos lleve a nosotros a decir que alguien entró en cuarentena. Pero la palabra de Dios sí nos habla respecto a esos números en la Biblia que sí tienen un valor espiritual, advirtiendo que debemos ser muy equilibrados para no caer en exageraciones acerca del simbolismo de los números en la Biblia. Hay gente que ha empezado a hacer cálculos extraños a la luz de la palabra y se ha puesto a analizar si los 318 siervos de Abraham que están en Génesis 14:14 tienen algún significado, o si los 153 peces de la pesca milagrosa tienen otro significado, pero eso ya son exageraciones y son elucubraciones que nos llevarían a algo que realmente no podríamos nosotros decir que es absolutamente de doctrina sana. Pero sí hay un simbolismo real en los números que están en la palabra de Dios. Cuando en la palabra de Dios se utilizan números, esos números se repiten en algunas circunstancias que nos llevan a nosotros a establecer un símbolo y una directriz de lo que significa ese número en la Biblia. Empezamos a comparar casos y los números pueden darnos una idea de lo que hay detrás de cada número. Y voy a compartirles hoy el significado del 40 como cuarentena. ¿Sí? Cuando uno se pone a buscar por allá en internet ese, de dónde sale la cuarentena como tal, la primera vez que se utiliza por allá en el siglo XV con la peste negra y simplemente lo establecieron porque era como el tiempo que se pensaba que esta peste podía pasar, así como ahorita hablamos en el coronavirus de los 14 o de los 18 días, ¿sí? Allá se estableció que eran 40, que tenía que estar la gente en aislamiento y de ahí surge realmente el término cuarentena como término médico y ahora social, digámoslo así, para aislamiento, que es el que nosotros manejamos. Pero en la Biblia nosotros encontramos ese número 40 con un significado muy especial si revisamos lo que vamos a revisar el día de hoy, y es qué hay detrás de ese 40, qué hay detrás del 40, del número 40. Y podemos ver varias apartes de la palabra de Dios en donde el 40 se utiliza en varias circunstancias. Moisés, por ejemplo, estuvo 40 años en el desierto, pero Moisés también estuvo 40 días y 40 noches en presencia de Dios, dos oportunidades. También vemos el 40, no solamente con Moisés, sino también lo vemos en Números, lo vemos en Primera de Samuel con Goliat, lo vemos en Primera de Reyes y lo vemos más adelante con Jonás, con el Señor y con el Señor Jesucristo. Vamos a revisar estas porciones de la palabra y vamos a ver qué hay detrás de esa cuarentena que pudimos llamarlo de alguna manera. Lo primero es Moisés. Y Moisés estuvo 2 veces en presencia de Dios haciendo una cuarentena. ¿Sí? Ustedes quiero que me acompañen en sus Biblias a Éxodo 24, versículo 18. Y vamos a ver algo. Éxodo 24, versículo 18. ¿Ya lo tienen?
No escucho a ninguno, pero espero que lo tengan. Sí, señor. Gracias, Amén. Sebas. Sí, señor, Gracias. es que tenemos los micrófonos apagados para Ah, bueno. no Bueno, incomodar. listo. Listo, qué pena, listo. Entonces, en Éxodo 24, versículo 18, que es la primera porción, dice la palabra de Dios, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Anoche. Cuando nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios después de este versículo, empezamos a ver que desde el capítulo 25 de Éxodo, el Señor empieza a hablarle a Moisés y empieza a decirle todo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Y si ustedes verifican cada uno de esos títulos que encuentran en sus Biblias, el Señor simplemente empieza a decirle a Moisés, usted va a ser, o digamos como dice en la Biblia, harán también el arca del testimonio. Y empieza el Señor a partir del capítulo 25 de Éxodo a decirle a Moisés qué es lo que tiene que hacer. Dice, tiene que hacer de la ofrenda, primero le habla de la ofrenda del tabernáculo, luego le dice cómo hacer el arca del tabernáculo, cómo hacer la mesa del pan de la presencia, cómo hacer el candelabro, el tabernáculo, el velo, el altar del holocausto, el atrio del tabernáculo, y empieza a darle instrucciones, inclusive en el capítulo 28, de decirle quiénes iban a ser los sacerdotes. Primero le dice, vamos a construir todo el tabernáculo con todo su interior, y lo vamos a hacer, y le da instrucciones cómo hacer el velo, cómo hacer el tabernáculo, le da absolutamente todas las instrucciones. Por eso es que Moisés se demora 40 días y 40 noches allá, escuchando todas las instrucciones de Dios Padre, diciéndole inclusive que los sacerdotes iban a ser Aarón, Nadab, Abab, eso está en el capítulo 28 capítulo 28 de Éxodo, y le dice que los hijos de Aarón, Eleazar y Tomar, son los hijos, van a ser los sacerdotes. Le explica cómo consagrar a Aarón y a sus hijos. Le explica cómo realizar las ofrendas, cómo hacer el altar del incienso. Y le habla inclusive de la ofrenda de rescate, que me pareció muy bonito, esa ofrenda de rescate, para que más adelante veamos todo lo que la cuarentena implica. Le dice cómo hacer la fuente de bronce, cómo hacer el aceite de la unción y el incienso, y estableció inclusive quiénes iban a realizar el trabajo. Le habló del día de reposo y le entrega las tablas del testimonio. Esto sucede desde el capítulo 25 hasta el capítulo 32. No, pues es que es para que no te tengas que acercar. Sí, sí, sí. Además, mejor. Aló. Hasta el capítulo 32. Entonces vamos a ver que la cuarentena en la cual estuvo, la primera cuarentena de la cual estamos hablando, que es esta de Moisés, esta primera cuarentena es una cuarentena de preparación, en donde el Señor le está dando una serie de trabajos a Moisés y le dice, mire, vamos a hacer todo esto, y termina esta cuarentena con el versículo 18 del capítulo 31, donde el Señor le dice a Moisés, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, hola Mirellita, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Entonces parémosle bolas, que en la primera cuarentena, por llamarlo así, esos 40 días con sus 40 noches, el Señor Dios Padre lo que hizo fue preparar a Moisés. ¿Sí? ¿Qué pasa después en el capítulo 32? Baja Moisés y encuentra que están haciendo un becerro de oro, y entonces Moisés, enfurecido, termina rompiendo lo que el Señor había hecho con su mano. Dice la palabra de Dios en Éxodo 31, versículo 18. Cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Entonces fijémonos cómo el Señor no solamente se llevó a Moisés
al monte allá especial, lo separó esos 40 días, lo aisló, como estamos nosotros para prepararlo, sino que una vez termina la preparación, le dice, listo, ya le di las instrucciones de absolutamente todo. Les di las instrucciones de la ofrenda, de cómo hacer el arca del testimonio, cómo hacer el candelabro, el tabernáculo, el velo, el altar de holocausto, todo eso le dijo. Y le entrega las tablas. Con las tablas, él sale, baja con sus tablas, escritas por el mismo dedo de Dios, y termina él destruyendo las tablas en un ataque de ira. ¿Qué pasa? Nos quedamos sin las tablas. Dice la palabra de Dios en el versículo 15, capítulo 32 de Éxodo. Entonces se volvió Moisés y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas ambas, por ambos lados, perdón, por uno y por el otro estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Al oír Josué el ruido del pueblo que gritaba, ¿hay gritos de campamento? Pero él respondió, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las hizo pedazos al pie del monte. Entonces aquí terminamos una primera cuarentena. ¿Cuarentena de qué? Tiempo de preparación. Eso fue lo que hizo Dios Padre con Moisés, preparándolo. ¿Preparándolo para qué? Preparándolo para que llevara las tablas a su pueblo. Pero como las rompió, necesitó Moisés unas nuevas tablas de la ley. Y para ello le tocó aguantarse otra cuarentena. Otra cuarentena. ¿Quieren ustedes aguantarse otra cuarentena? Empecemos por obedecer. La preparación que el Señor ha tenido con nosotros en este tiempo. Vamos al capítulo 34 de Éxodo, donde habla de las nuevas tablas de la ley. En las nuevas tablas de la ley, en el versículo 28 del capítulo 34 de Éxodo, dice la palabra de 10 que Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Estas tablas ya no estaban escritas por Dios. Estas tablas estaban escritas por Moisés. Cuando uno va al versículo 27 del mismo Éxodo capítulo 34, el Señor le dijo a Moisés, escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Entonces, otros 40 días, otras 40 noches. No fue para lo mismo. No necesitó la preparación de las primeras tablas, sino que ahora lo que tenía Moisés era una instrucción. Por lo tanto, el tiempo de cuarentena también es tiempo de instrucción. Vamos anotando el tiempo de cuarentena para qué es. Tiempo de preparación, ahora tiempo de instrucción. Pero en la misma vida de Moisés podemos ver que este 40 y ya no 40 días, sino 40 años se convirtieron en tiempo de prueba. Acompáñenme a Éxodo 16, versículo 35. Dice la palabra de 10, Éxodo 16, versículo 35. Y los hijos de Israel comieron el maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. El maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer es la 10ª parte de un efa. Ahí termina el 16. Entonces, es tiempo de prueba para reconocer que, primero, y creo que todos lo hemos visto, y es que aún en estos tiempos de cuarentena, Dios provee. Dios es nuestro proveedor. Aquí vemos que durante 40 años, dice la palabra de Dios, los hijos de Israel comieron el maná
40 años. En Números 32:13, seguimos con el mismo Moisés. En Números 32:13, dice la palabra de Dios: y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. Vemos en esta porción que el tiempo de prueba es totalmente real en esa cuarentena, y esta sí es bien larga, una cuarentena de 40 años, y el Señor dice que la palabra de Dios, que se encendió su ira contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años. Cuando los estudiosos de la palabra hablan del recorrido del pueblo de Israel, no se habla de un recorrido largo, es un recorrido corto. Es un recorrido que se hubiera podido hacer en 40 días y duraron 40 años. Porque a veces somos nosotros en esa prueba, en ese desierto, que empezamos a patinar. Y acuérdense que la palabra de Dios dice que el pueblo fue llevado a Israel para saber qué había en sus corazones. Y en este tiempo, yo creo que más que nunca el Señor está viendo qué hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay fe, si en nuestro corazón hay esperanza, si en nuestro corazón hay esa certeza y esa convicción de lo que no estamos viendo, pero de lo que estamos esperando. Si en nuestro corazón está la palabra de Dios, yo creo que el Señor está viendo eso. En Deuteronomio 29, versículo 5, dice la palabra de Dios: yo os he conducido durante 40 años en el desierto, no se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia en vuestro pie. Nuevamente vemos que este es un tiempo de provisión. Que por más difícil que estén las cosas, uno no hace más que ver noticieros. Y noticieros con complicaciones, noticieros viendo la dificultad de la gente saliendo, pero su pueblo, nosotros, los que le creemos, los que le anhelamos, hemos visto la bendición de Dios y la provisión de Dios en todo tiempo. El Señor no solamente nos permite a nosotros esta cuarentena como un tiempo de preparación, como un tiempo de instrucción, sino además como un tiempo de prueba, pero un tiempo de prueba en donde vemos siempre su provisión. Así como al pueblo de Israel durante esos 40 años les terminó dando maná, y dice aquí la palabra de Dios que los mantuvo 40 años en el desierto, pero no se han gastado los vestidos sobre vosotros y no se ha gastado la sandalia de vuestro pie. Creo que ahí estamos nosotros viendo de verdad la provisión y la mano de Dios tan grande. Vámonos a Números 13, versículo 25. Números 13 está adelantico de Levítico, y dice la palabra de Dios en el número del capítulo 13, versículo 25. Estamos ya, salimos de Moisés, ahora vamos a hablar de los espías que fueron enviados a reconocer la tierra. Y dice la palabra de Dios en esta porción que los espías y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Si miramos los versículos antecedentes a esta porción, están todas las instrucciones de los espías que fueron enviados a reconocer la tierra prometida. Dentro de Moisés envía a cada uno de los jefes de las tribus a reconocer esa tierra que el Señor había prometido, y dice la palabra de Dios que este reconocimiento duró 40 días. La cuarentena también es para reconocer las bendiciones que tenemos de Dios. Todos estos espías lo que hicieron fue recorrer el terreno que el Señor ya les estaba prometiendo. Vemos en la historia que definitivamente fue en Josué y Caleb
los únicos que dieron un reporte positivo de la situación que estaban viendo, pero el reconocimiento de la bendición lo hicieron todos los espías y este reconocimiento lo hicieron también en 40 días. Hablábamos al principio que los números tienen un valor espiritual. Hablábamos al principio que los números tienen detrás de cada número, tienen una idea que el Señor quiere develar. Y no solamente nos está develando con esta cuarentena una preparación, una instrucción, un tiempo de prueba en donde veremos la provisión de Dios, sino también un tiempo de reconocimiento de las bendiciones de Dios. Ese tiempo de reconocimiento que los espías aprovecharon para estar viendo la tierra que el Señor les había prometido. Pero también este tiempo de cuarentena es un tiempo de desafíos. Acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Dice la palabra de Dios en esta porción. Durante 40 días, el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío. Este filisteo al cual se hace referencia es Goliat, ¿no? Y Goliat iba 40 días y se presentaba al pueblo de Israel simplemente a desafiarlos. Y yo no sé ustedes, pero yo sí creo que este tiempo ha sido un tiempo de desafíos a seguir funcionando y funcionando bien. Antes teníamos, entre comillas, nuestros espacios y demás. Hoy nos tenemos todos en el apartamento, en la casa, estamos ahí. Y eso es un desafío al amor, desafío a la paciencia, desafío al querernos igual. Y ese desafío que está teniendo todo el mundo. Pero por la infinita misericordia de Dios, Dios está en nuestros hogares. Y ha sido un desafío chévere. Pero estamos desafiando todo, ¿no? El solidarizarnos, el que no solamente las labores sean de uno, sino las labores sean de todos. Como dice Carmen, siempre esa labor en equipos que debemos tener como familia. Es un desafío, ¿no? Es una nueva manera de vivir. Y eso era lo que hacía Goliat, desafiar al pueblo de Israel mañana y tarde. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Por eso esta cuarentena, así como fueron, como dice la palabra de Dios, durante 40 días, el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío, así estamos nosotros presentándonos también en desafío cada uno de los días que tenemos. Ya hemos visto entonces un tiempo de preparación, es un tiempo de instrucción del Señor, es un tiempo de prueba en donde estamos viendo la provisión de Dios, un tiempo de reconocimiento de las bendiciones de Dios, pero también un tiempo de desafíos. En Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, dice la palabra de Dios en el versículo 8 en adelante. Se levantó pues y comió y bebió con la fuerza. Estamos hablando aquí de Elías que estaba huyendo de Jezabel y estaba todo amedrentado y se esconde, pero aparece un ángel y el ángel le deja una torta cocida sobre una piedra. Él se alimenta de la torta y acto seguido sigue esta porción. Se levantó pues y y comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y ella aquí vino a él palabra del Señor, y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él le dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego.
y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una vez vino él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Esta porción es súper bonita. Pero fíjense que una vez Elías es alimentado por el ángel y coge fuerzas, camina 40 días y 40 noches. Y en este caminar el Señor lo lleva hasta el monte, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí en el monte de Dios empieza a ver un poco de cosas, ¿no? Y dice la palabra de Dios que un poderoso viento, pero no estaba en el viento, un terremoto, pero no estaba en el terremoto, un fuego, pero no estaba en el fuego, un susurro de una brisa apacible. Este es un tiempo de levantarnos y de buscar la presencia de Dios y de buscar la presencia en ese susurro apacible. Como dice esta porción de la palabra, el Señor estaba en el susurro de una brisa apacible. Estamos buscando a Dios en los noticieros, estamos buscando a Dios en la solución al coronavirus, estamos buscando a Dios, pero dice la palabra de Dios de pronto que mañana nos levantemos y mañana busquemos a Dios en el susurro de la brisa apacible. Elías se levantó después de que el ángel le dio comida y tuvo que pasar una cuarentena, 40 días, 40 noches para llegar a la presencia de Dios. Y aún allí no lo encontraba en todas las manifestaciones grandes de la naturaleza que estaban, sino la encontró en el susurro de la brisa apacible. ¿Dónde estamos buscando a Dios? ¿En la montonera? ¿O de pronto nos estamos apartando? La cuarentena es para eso. La cuarentena también, además de ser un desafío, además de ser un reconocimiento de la bendición, además de ser un tiempo de prueba en donde veremos la provisión de Dios, un tiempo de preparación o un tiempo de instrucción, también es para buscar a Dios en el susurro apacible de la brisa, como dice esta porción de la palabra. Por lo tanto, levantémonos. Nada de quedar, porque si uno mira la actitud de Elías, antes de esto quería morirse. En el capítulo 19, ahí mismo donde estamos, un poquito atrás, dice la palabra de Dios que él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Yo no sé si en esta época mucha gente, de pronto en soledad, de pronto que no tiene a Dios en su corazón, de pronto que no se le ha compartido de las buenas nuevas, o aún conociendo de las buenas nuevas, está desesperanzado y pidiendo como Elías, diciendo, preferible sería morirnos. Hay que levantarnos y de pronto esta cuarentena está sirviendo, es simplemente para buscar a Dios en ese susurro de la brisa apacible. En Jonás capítulo 3, versículo 4. Es ese chiquito, vamos. Jonás 3, 4 dice la palabra de Dios. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. 40 días, ¿para qué le daba Nínive? No solamente estaba profetizando lo que iba a pasar en 40 días, sino son una cuarentena más también para arrepentimiento. Una cuarentena para arrepentimiento. Tal vez es el tiempo de parar en todo lo que hemos corrido, el tiempo de estar buscando inclusive cómo agradar a hombres, y llegó el tiempo de agradar a Dios. Llegó el tiempo de decir, Señor, tengo tiempo ahora sí. Y decir, tenemos que volvernos de nuestros malos caminos, tenemos que humillarnos, como dice tu palabra, si se humillare mi pueblo, Él nos escuchará. Y yo creo que es tiempo de verdad de reflexionar respecto a los caminos que hemos tenido nosotros. Porque en estos tiempos tal vez es donde más podemos decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos si hemos destruido el planeta. Perdónanos si hemos hecho lo que se nos ha dado la gana. Perdónanos, Señor, si no hemos sido obedientes a tu palabra. Perdónanos, Señor, si tus instrucciones
pese a haberlas escuchado durante mucho tiempo, hasta ahora las estoy asimilando y entendiendo. Perdónanos, Señor, por hacernos los bobos con tu palabra. Entonces, eso es lo que Jonás le estaba diciendo al pueblo. Le estaba diciendo, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Y le estaba dando 40 días. Esa cuarentena que tenemos nosotros se le estaba dando a Nínive para arrepentirse. Nuevamente, tiempo de arrepentimiento, tiempo de levantarnos en la búsqueda de Dios, tiempo de desafíos, tiempo de reconocimiento de la bendición de Dios, tiempo de ver la prueba y su provisión, tiempo de preparación, tiempo de instrucción. Pero no podríamos quedarnos por fuera sin pensar que este también es tiempo de tentación. Acordémonos del Señor Jesucristo en Marcos 1:13, dice la palabra de Dios. Marcos 1, versículo 13. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Cuando uno escucha radio, la gente está muy preocupada por nuestra salud mental. Por la salud mental, no, de todos los que estamos encerrados. Porque tal vez es un tiempo en donde el enemigo está tocando nuestras cabezas, está hablándonos al oído. No hay esperanza, esto está gravísimo, esto está muy duro, y están preocupados porque alguien tome alguna decisión y decisiones de pronto contra su vida, decisiones contra la vida de los que lo acompañan. No sé si vieron el caso tal vez en Santander del señor que mató a la suegra y mató a la cuñada y mató a la esposa de una y acabó con eso y salió corriendo. Hay que tener cuidado porque el diablo va a estar también hablando al oído con una tentación. Así como el Señor Jesucristo fue tentado, ¿sí? 40 días siendo tentado por Satanás. Así mismo estamos nosotros en esa cuarentena exponiéndonos a que se nos hable al oído y se nos hable de manera equivocada. Por eso a veces es bueno tener estos espacios de escucharnos a nosotros y de compartir lo bueno que tiene el Señor. De compartir, de recordar las escrituras como compartíamos el domingo, esos dos seguidores del Señor Jesucristo que estaban desolados, que estaban tristes, que estaban abatidos, y sin saber que era el Señor Jesucristo el que les hablaba, les estaba dando un estudio bíblico recordando todo lo que se había profetizado respecto a él mismo. Hoy estamos recordando las cuarentenas, los 40 días o los 40 años que están en la palabra de Dios, pero que todas tienen una enseñanza de lo que el Señor quiere para nosotros en este tiempo de cuarentena. Terminamos con esta, Hechos, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y estamos viendo al Señor Jesús victorioso. Después de su resurrección, 40 días buscando a quién manifestarse. 40 días buscando a quién decirle, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás desolado? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué te has dejado tentar? Si Él ya triunfó en la cruz y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿No podríamos mejor terminar que con esos 40 días posteriores a la resurrección del Señor Jesucristo? 40 días en donde se estuvo apareciendo dando las buenas nuevas de su resurrección. Es tiempo realmente de victoria. Pero es una cuarentena para que nosotros estemos viendo que Dios está obrando en nuestras vidas. Así como Moisés en ese primer tiempo que estuvo con el Señor, compartiéndole instrucciones, el Señor hoy nos está preparando
El Señor hoy nos está instruyendo como ese segundo tiempo especial también que Moisés pasó con Dios Padre. Hoy el Señor nos está instruyendo a nosotros. Y si bien es cierto, lo podemos considerar como un tiempo de prueba, no olvide que en ese tiempo de prueba, ahí está su provisión. También ahí está el tiempo para que usted busque el reconocimiento de las buenas nuevas del Evangelio. Un tiempo de desafíos, un tiempo de levantarse en la búsqueda de Dios, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de alejarnos de la tentación, pero sobre todo un tiempo de victoria por la resurrección, porque se mostró a nosotros triunfador ante la muerte y hoy está sentado el Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Tomen las citas, reléanla. Fue muy chévere hacer este estudio sobre esas cuarentenas en la palabra de Dios, por llamarlo de alguna manera. Y si estamos encerrados en estos 40 días, como lo podemos llamar nosotros, sáquenle provecho y busque de la palabra de verdad cómo el Señor en esos 40 días nos llama a nosotros a cosas especiales como las que les hemos compartido el día de hoy. Si alguien tiene algo que compartir, terminamos nuestros 40 minuticos y quedamos con 20 minuticos abiertos para que compartamos y para que si alguien tiene alguna anotación, claro que la tomaremos y la miraremos a ver qué hacemos. ¿Listo? Buenas noches, pastores, que no alcancé a copiar en el que dijo 17:16. ¿Qué libro es? Qué pena. 17:16 es Primera de Samuel, Juanito. Primera de Samuel 17:16, donde Goliat por 40 días sale mañana y tarde a desafiar al pueblo de Israel. Sí. ¿Alguien? Listo. Y la siguiente cita que dijo después de esa. Esa fue Primera de Reyes. Primera de Reyes. Sí. La Primera de Reyes, capítulo 19, del 8 al 12, que hablamos de tiempo de levantarse y estamos hablando de Elías, que está siendo perseguido en ese momento y el ángel se le presenta y le da una tortilla y con ella él empieza a caminar 40 días y en ese caminar termina buscando la presencia de Dios, en donde hablamos del silbo apacible, de, ¿cómo dice la palabra? Del viento. Del viento. Sí, sí, gracias. ¿Alguien le faltó alguna nota? Porque podemos... Gracias. ¿O alguien tiene alguna otra cuarentena? Encontraba una cuarentena en Jueces 3, versículo 11, ¿no? Esa, a ver si la miramos un momentico. ¿En cuál? Jueces 3, versículo 11. Ahí hay otra cuarentena. Dice la palabra de Dios, y la tierra tuvo descanso por 40 años y murió Otonel, hijo de Cenaz. Cuando uno mira esa porción de la palabra, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces encendió la ira del Señor contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusán Risataim por 8 años. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que lo liberara, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y vino sobre él el espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció
Cusain Risataim. Y la tierra tuvo descanso por 40 años y murió Tonel, hijo de Cenaz. Fíjense lo bonito, y es que al pueblo de Israel le pasó lo mismo. El pueblo de Israel perdió un soñador que es José, y cuando empieza el éxodo, empezamos a ver que el pueblo de Israel necesita un libertador. Y ese mismo libertador, aquí como lo necesitó otra vez el pueblo de Israel, pero quien lo ayudó fue Otoniel, perdón, sí, Otoniel, allá fue Moisés. Y también Moisés necesitó de 40 años. Aquí necesitó de 8 años para 40 años de, dice la palabra de Dios, de descanso. 40 años de descanso. Otra cuarentena, pero una cuarentena en victoria. Una cuarentena cuando ya el libertador cumple con su objetivo, ¿no? Así como Moisés cumplió con el de él, así también aquí Otoniel libera a Israel de Cusain Risataim. ¿Ven que aprendemos cosas nuevas? Porque yo no tenía en mi radar a Otoniel ni a este Cusain Risataim. Pero ahí hay otra cuarentena de... Señor, Buenas noches. Sí, Mauri, también hay otra cuarentena, es la del diluvio que duró 40 días. Llovió durante 40 días cuando ya Noé estaba dentro del arca. sí, fíjense que también hay que aprender de esta cuarentena, ¿no, Andrés? Aprender de la cuarentena de Noé, la obediencia de Noé, la lealtad, la fidelidad de Noé a lo que el Señor le estaba dando. Y yo creo que la idea es esa, aprendamos de cómo van a ser nuestras cuarentenas con base en todo esto. Gracias, Andrés, por el aporte de Hilano. Y es lindo, por ejemplo, la que estabas hablando ahorita, del capítulo 3 de Jueces, porque dice que la tierra reposó 40 años. Y hemos visto que todos los noticieros y los ecologistas hablan de cómo ha reposado la tierra en esta cuarentena. Claro que sí, muy chévere. Esa es una, y la tierra tuvo descanso, sí, señora, dice en esta versión. Quedaron todos silenciosos. Más cuarentenas. Efra, ¿cuál encontraste? Cuarentenas. Este estudio bíblico duró 40 minutos. Sí. Juiciosamente, sí. Les dije que iba a durar 40 y que el resto era para preguntas. Y que estamos en el año 2020 que suma 40. 40. Oh. Muy bien, están pues conectados todos. Y todos estamos rayando los 40, entonces no hay problema. Bueno. De pronto el promedio. Pero yo pregunto, ¿la cuarentena también no es como un símbolo? Porque llovió 40 días, pero Noé no duró 40 días dentro del arca, duró 100 y pico de días. Y si uno cuando lee la vida de Noé y va sumando, suma un poco de días. Y lo mismo cuando va el pueblo, cuando es sacado ay, ahora se me olvidó, de Egipto, sí. Cuando están construyendo la carpa para llevar la arca de Dios, con todas esas preparaciones que tuvieron que hacer, es imposible hacerlo en 40 días. También del simbolismo no es como 40 como de guardado, pero no exactamente 40 días. No, cuando uno revisa los 40, como símbolo en la Biblia, habla de pruebas completas sacando a la luz el bien o el mal. Realmente esa es como la referencia bíblica que se hace al número 40 en la palabra, ¿sí? Entonces simplemente es como una prueba.
Y fíjate que si lo tenemos así, veríamos que los 40 que duró el diluvio, los 40 días que duró el diluvio serían como la prueba que se estaba pasando. Cuando miramos todas las porciones que acabamos de compartir, eh, empecemos de atrás para adelante. La del Señor Jesucristo cuando se presenta a sus seguidores, no solamente a sus discípulos, 40 días posterior a la resurrección, sigue siendo una prueba nuestra fe. Los 40 días de la tentación del Señor Jesucristo es una prueba también al Señor Jesucristo. Lo de Jonás era una prueba al pueblo de Nínive para que se arrepintiera. La de Elías era una prueba para buscar a Dios. La de Goliat era una prueba a la paciencia al pueblo de Israel. La de los espías de Moisés que entraron a la tierra prometida y que duraron 40 días, era una prueba al reconocimiento de esas bendiciones de Dios. Entonces fíjate que realmente lo que se ha estudiado en la palabra respecto al número 40, el significado es como una prueba completa sacando a la luz el bien o el mal. Y empezamos a hacer referencia a todas las cuarentenas, nosotros las llamamos así, pero hay algunas pues que no son 40 días, sino 40 años en el desierto, y de pronto ahí tú tendrías razón de que en Noé tendríamos otros términos. Este estudio de los números en la Biblia tienen un simbolismo, pero hay que tener, lo que les decía al principio, mucho cuidado de no exagerar con estos simbolismos y ir a meternos allá con los 153 peces de la pesca milagrosa o a meternos con los siervos de Abraham. No. Pero digamos que el 40 sí es un número constante en la palabra y referido a lo que hemos compartido el día de hoy como una prueba completa en donde se saca lo mejor o lo peor de nosotros. ¿No? Sí, perfecto, gracias. Gracias. No, señora, Consuelito. Bueno, ¿alguien más? Yo no sabía, por ejemplo, lo de los 40 días y 40 noches que estuvo, bueno, no sabía, no recordaba que Moisés duró 40 días y sus 40 noches esperando por las tablas, 2 veces. 2 veces. 2 veces porque si tú miras la referencia, en la primera, las tablas que él baja, escritas por delante y por detrás, dice la palabra, escritas con la mano de Dios, con el dedo de Dios. Pero las segundas tablas con las que él baja, las primeras las destruye, y las segundas con las que él baja, fíjense que la referencia respecto a las primeras son casi 4 capítulos completos en donde Dios le está dando instrucciones a Moisés de absolutamente todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y su interior. Pero en la segunda simplemente le dice, a ver, póngase a escribir, hermano, porque ya se tiró las otras tablas, hagamos una nueva. Y empezó a dictarle. ¿Señora? Sí. ¿Aló? A mí lo que sí me llamaba la atención es que para las 2 tablas necesitó 2 periodos de cuarentena con Dios mismo para cuando uno lee la segunda, además es muy bonito porque le dice, le da las instrucciones de cómo se va a encontrar con él, pero que no lo va a poder ver a la cara, ¿no? Y le dice, yo voy a pasar y usted me va a ver y tal. Pero aún así lo cita para dictarle los 10 mandamientos, que es en las segundas tablas, que son las que él efectivamente logra bajar sin romperlas. ¿Alguien más? ¿Alguien que aportemos cuarentenas, no? Bueno, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Oramos? Sí, vamos a orar. ¿Alguien con una última anotación para irnos?
creo que lo logramos. Lo logramos. Espero que les haya quedado algo. De verdad, la idea es como ahondar en las escrituras en estos tiempos de manera diferente. Que podamos ver la ¿Me posibilidad. oye? Sí, sí, señora. ¿Sí? Ah, Sí, sí, sí. pues ya ahorita, ya finalizando, yo algo mandaba hoy al correo al WhatsApp de la iglesia, viendo esto que me parece muy bonito lo que estamos haciendo ahorita. Decía, era algo muy pequeñito y que decía el enemigo a Dios, ¿sí ve que cuántas iglesias he cerrado? Y entonces él contestó, no, al contrario, muchas he abierto en las casas. Entonces, de verdad, esto me parece muy, muy bonito. Sí, sí lo vi, sí vi la ilustración en el WhatsApp, muy bonita. Y es cierto, es cierto. Yo creo que como nunca tenemos el estudio bíblico con mucha más gente que cuando lo hacíamos en presencia en la iglesia. Entonces, no, qué bonito hacerlo y nada. eh, Sigamos por este medio buscando lo que el Señor tiene para nosotros y gracias por los mensajes como el tuyo, Mirellita, de esta mañana, porque sí es cierto, nos estamos agrandando de otra manera, entonces es como bien bonito hacerlo. Ajá, sí, señor. Pero esperen, yo aquí tengo que quitar algo, espero no pierdan eso. No, no hago nada. Quitar eso. Bueno, señor. Ah, no, pensé que estaba levantando el dedo, Andrés. Ese dedo es de la mano o del pie. Estaba activando el micrófono. Ah. Si es del pie, es muy largo. No sé si es un dedo de la mano o del pie, entonces ese es el pie. Bueno, no, nada. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda respecto a lo que hemos compartido? ¿Alguna? ¿No? No, pastor, gracias. No, no, muy Como bonitos, igual, como para releerlo nuevamente, ¿no? Muy bueno. Muy Sí, sí, chévere. sí. ¿Que les quedaron los versículos o necesita que les dé alguno? como queda grabado, de pronto para la próxima, para el viernes, puede haber más preguntitas. De pronto darle una miradita y repasar los apuntes y de pronto hay preguntas o aportes para el otro viernes, ¿no? A Miriamcita, que no la estamos viendo, a Noemí y a Bertica, que no las estamos viendo. Bienvenidas, bendiciones, qué rico verlas, qué rico sentirlas. Gracias, pastor. Muchas gracias. Hola, Tan lindo. Miriamcita, ¿cómo vas? Y a Bertica y a Noemí también, que vemos ahí los nombres. El iPhone de Aida, bueno, ya la hemos visto, entonces, nada, algo para terminar, o si no terminamos en oración y gastamos la horita que habíamos Amén. quedado, son las 9 puntos. Amén. Listo, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por lo que el Señor ha sembrado en nuestros corazones. Espero que a todos pues, les haya quedado el mensaje. Es un tiempo de verdad, un tiempo especial. Y a la luz de la palabra podemos ver esas cuarentenas, por llamarlo de alguna manera, cómo el Señor las utilizó no solamente para preparar, para instruir, sino también para mostrar su poder en provisión, para que nosotros también le reconociéramos y reconociéramos sus bendiciones. Es un tiempo de desafíos, un tiempo de levantarnos en la búsqueda de Dios, un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de alejarnos de las tentaciones, pero sobre todo un tiempo de victoria. Señor, queremos darte gracias por este tiempo especial. Gracias, Señor, aún porque, como nos compartió Mirellita, se han cerrado nuestras iglesias, pero se han abierto nuestras casas para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por llevarnos a tiempos de desafíos especiales, tiempos de levantarnos y buscar de ti, Señor, tiempos de reconocer tu presencia, reconocer tu provisión, que aunque estemos en una prueba y una prueba difícil, hemos visto tu mano poderosa, Señor, haciéndose de nuestras manos. Gracias, Señor, por la preparación. Gracias, Señor, por la instrucción que nos estás dando. Gracias, Señor, porque estás obrando en nuestros hogares y porque saldremos de aquí no en la normalidad, sino saldremos siendo diferentes, fortalecidos en Cristo Jesús, guiados por tu precioso Espíritu Santo y sabiendo que Dios Padre está siempre escuchando nuestras súplicas,
escuchando nuestro clamor, estando con nosotros en todo momento. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos abandonado, si nos hemos alejado de ti, si nos hemos desesperanzado, bendito Dios. Te pedimos perdón si hemos dudado de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si ha habido espíritu de incredulidad en nuestras vidas, en nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, a fortalecernos con tu palabra, como lo hacemos el día de hoy, a saber lo que has hecho, a saber lo que estás haciendo, y a estar convencidos, Señor, que el caminar contigo a partir de ahora es diferente. Nos cubrimos y cubrimos a nuestras familias con tu sangre preciosa. Echamos fuera de nuestros hogares cualquier enfermedad, cualquier virus, cualquier dolencia, Señor, que tenga o que no tenga que ver con este coronavirus. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hoy tocamos las portadas de nuestros hogares, Señor, y las marcamos con tu sangre preciosa. Oramos, Señor, para que nuestros hogares sean guardados por y para ti, el nuestro, el de nuestras familias, el de nuestras mamás, el de nuestros hijos, el de nuestros familiares cercanos y lejanos. Señor, bendícelos, pero sobre todo bendícelos con alguien que lleve las buenas nuevas del Evangelio. Permite, Señor, que así como estamos llegando nosotros a estos hogares, estamos llegando nosotros a nuestras casas, sea tu presencia, Señor, la que empiece a cubrir realmente nuestros corazones. Sea tu guianza, la de tu Espíritu Santo, el que empiece a estar en y sobre nosotros. Dice tu palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y hoy con ese mayor que está en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, nos aferramos, Señor, a tu palabra, a tus preceptos, a tus promesas, a tus bendiciones, y quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Gracias Amén. por acompañarnos. Amén. Nos Gracias. seguimos- Amén, pastor, muchas gracias. Muchas No, gracias. Gracias, seguimos quedamos comunicando. pendientes para el domingo. No nos alejemos, claro que sí, el Para el domingo y para el miércoles y para el viernes. y bueno, sí, nos seguiremos viendo y podemos invitar a alguien más que se una a nuestro grupo, que se unan y nada más, seguimos buscando y escudriñando las escrituras para dar lo que el Señor pone en nuestro corazón, pero sobre todo esto nos permite estar más cerca de sus promesas y más cerca de sus bendiciones. Bendiciones a todos. Chao. Amén. Gracias. Gracias. Hasta mañana a Bendiciones, todos. qué Bien, rico buenas noches a verlos. todos. Descansen. Buenas noches, Vayan a bendiciones. descansar, vayan a descansar que Gracias mañana a toca Dios. madrugar. Bendiciones, nos vemos el domingo. Bueno, chao, chao, Chao. Gracias. Gracias. chao a ustedes.